Hay personas que nunca levantan la voz, y aún así, son las más peligrosas que conocerás en tu vida. No hacen amenazas, no gritan, no discuten, solo guardan silencio, y ese silencio te destruye por dentro. Presta atención, porque lo que estoy a punto de mostrarte no se enseña en ninguna escuela, no lo verás en ningún libro de autoayuda, y si alguien lo usa contigo, puede que ya sea demasiado tarde para darte cuenta. El silencio tiene una cualidad que ninguna palabra posee. Es completamente indetectable como arma. Cuando alguien te grita, lo identificas. Cuando alguien te insulta, lo reconoces. Cuando alguien te miente, puedes, con esfuerzo, descubrirlo. Pero cuando alguien simplemente calla, no tienes nada concreto en qué apoyarte. No hay evidencia, no hay acusación, no hay defensa posible. Solo estás tú y el vacío. Y tu mente llenando ese vacío con todo lo que temes. Esto no es accidente. Nunca lo fue. Las personas que dominan el silencio lo saben exactamente. Saben que la mente humana no tolera el vacío, que cuando no recibe información, la construye, que cuando no recibe respuesta, empieza a inventar respuestas, y casi siempre las peores. Piensa en la última vez que enviaste un mensaje importante y no recibiste respuesta. Recuerda ese momento exacto, lo que sentiste, la incomodidad, la duda, la espiral. ¿Hice algo mal? ¿Está enojado conmigo? ¿Lo arruiné? Nadie te dijo nada. Nadie te acusó de nada. Y sin embargo, estabas siendo juzgado, procesado, condenado por tu propia mente. El silencio convierte tu cabeza en tu peor enemigo. Hay un patrón que los psicólogos han estudiado durante décadas. Lo llaman regulación emocional estratégica. Pero en el mundo real, en las relaciones, en las oficinas, en las familias, tiene otro nombre: control. Y el silencio es su herramienta más refinada. Cuando alguien siente que está perdiendo terreno en una conversación, que sus argumentos son débiles, que la situación lo supera, hay dos caminos disponibles. El primero es reaccionar, levantar la voz, mostrar la emoción, exponerse. El segundo es retirarse al silencio y dejar que el otro colapse solo. Quien reacciona primero, pierde, siempre, sin excepción. Y esto no lo inventé yo. Lo observó Friedrich Nietzsche hace más de 100 años cuando escribió que el hombre que necesita demostrar su fuerza ya la ha perdido. La fuerza real no se demuestra, se siente, y el silencio la irradia de una manera que ninguna palabra puede igualar. Observa a las personas con poder real, a los líderes que generan respeto genuino, no miedo, no obediencia forzada, sino respeto profundo. Observa cuánto hablan, muy poco, y cuando hablan, todo el mundo escucha. Existe un concepto en la comunicación no verbal que pocos conocen y aún menos dominan: la pausa activa. No es el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Es el silencio de alguien que tiene tanto que decir que elige no decirlo todavía. Hay una diferencia abismal entre los dos. En una negociación, quien habla primero después de una oferta, cede terreno. Siempre. Los negociadores más letales del mundo lo saben. Hacen su propuesta y después simplemente se detienen y esperan y dejan que el silencio trabaje por ellos, porque el silencio genera presión psicológica sin generar confrontación. No hay agresión que defenderse, no hay argumento que rebatir, solo hay un peso invisible, creciente, insoportable, que empuja a la otra persona a hablar, a ceder, a llenar el espacio vacío con concesiones. El silencio no pide, exige, sin decir una sola palabra.
Y en las relaciones personales funciona con una precisión quirúrgica que da miedo. Tal vez esto ya te ha pasado. Alguien que conoces, alguien cercano, tiene una forma particular de castigarte, no con palabras, con ausencia, con frialdad, con ese silencio específico que no es paz sino condena. Llamas y no contesta. Escribes y la respuesta llega horas después, escueta, distante. Estás en la misma habitación, pero es como si no existieras. Sientes que hiciste algo terrible, aunque no sabes exactamente qué. Empiezas a disculparte, a ceder, a cambiar tu comportamiento para recuperar algo que ni siquiera entiendes bien que perdiste. Y en ese momento, sin que pronuncie una sola palabra, esa persona te está controlando completamente. Esto tiene un nombre. Se llama silencio punitivo. Y es una de las formas de manipulación emocional más efectivas que existen. Para entender por qué el silencio tiene este poder, necesitas entender algo sobre la naturaleza humana que la mayoría prefiere ignorar. Los seres humanos somos animales sociales. Literalmente, no metafóricamente. La exclusión social activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Estudios de neuroimagen en la Universidad de California lo demostraron hace años. Cuando alguien te ignora, cuando alguien te retira su presencia emocional, tu cerebro lo procesa igual que si alguien te golpeara. No estás siendo débil cuando te afecta, estás siendo humano. Y hay personas que lo saben, que lo usan, con precisión, con frialdad, con una sonrisa en la cara cuando finalmente cedes. Los niños aprenden esta mecánica casi instintivamente. El llanto es la primera herramienta, pero después viene algo más sofisticado. El resentimiento silencioso. El niño que deja de hablarle a un padre para conseguir algo que quiere ya está ejecutando, sin saberlo, una estrategia psicológica avanzada. Los adultos que la dominan son simplemente niños que nunca dejaron de practicarla. El silencio calculado es manipulación en su forma más pura, sin huellas, sin evidencia, sin posibilidad de defensa directa. Ahora viene la parte que más incomoda, porque no solo hay que hablar de las personas que usan el silencio deliberadamente para manipular, hay que hablar de algo más perturbador. Las personas que lo hacen sin ser completamente conscientes de ello. Tal vez alguien en tu vida aprendió en su infancia que cuando las cosas duelen, uno se cierra, que mostrar la herida es mostrar debilidad, que el silencio protege. Y ahora, en sus relaciones adultas, cada vez que algo los lastima, desaparecen emocionalmente, no como estrategia, como mecanismo de supervivencia. El resultado para ti es el mismo: confusión, ansiedad, la sensación de caminar sobre vidrio sin saber dónde está la siguiente pieza rota. No siempre el silencio viene de un lugar oscuro, pero el daño que hace es idéntico. Y aquí está la trampa real. Cuando intentas identificar si alguien usa el silencio como arma consciente o como escudo inconsciente, gastas tanta energía mental en el análisis que ya perdiste. Ya estás dentro de su órbita. Ya estás respondiendo a sus movimientos en lugar de los tuyos. Hay un perfil específico de persona que usa el silencio con maestría absoluta. No son los que gritan, no son los dramáticos, no son los que hacen escenas, son los quietos, los que sonríen con tranquilidad mientras tú te desmoronas, los que tienen una calidad en su presencia que hace que todos quieran su aprobación, los que cuando hablan, pesan, porque no hablan siempre, son los observadores, los que escuchan más de lo que dicen, los que procesan antes de responder, los que nunca revelan todo lo que saben,
Y la pregunta que deberías hacerte es, ¿cuánta de tu conducta ha sido moldeada por intentar obtener una reacción de alguien así? ¿Cuánto has cambiado, cedido, callado tus propias necesidades para no perder la conexión con alguien que te mantiene en constante incertidumbre sobre lo que siente? La persona que controla la información controla la relación, y quien guarda silencio controla todo. Pero existe otro tipo de silencio, y es completamente diferente. No es el silencio del que calla para castigar. No es el silencio del que retira su presencia para manipular. No es el vacío calculado del que quiere verte buscarle. Es el silencio del que ya no necesita nada de ti. El silencio de alguien que ha llegado a un lugar interior tan sólido que las reacciones de los demás simplemente no lo mueven. No porque sea insensible, sino porque es estable. Este tipo de silencio no genera ansiedad en quien lo recibe, genera respeto. Una especie de respeto mezclado con incomodidad, porque frente a alguien así te das cuenta de cuánto ruido produces tú mismo. ¿Cuántas palabras innecesarias? ¿Cuántas justificaciones que nadie pidió? ¿Cuántas explicaciones que en realidad son pedidos de aprobación disfrazados? Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió sobre ello en sus Meditaciones, la idea de que uno debe ser como la roca contra la que rompen las olas, no indiferente al mar, pero tampoco movido por él. El silencio de los fuertes no es ausencia de sentimiento, es presencia total, sin necesidad de demostrarlo. Y cuando alguien así habla, el efecto es completamente diferente al del manipulador silencioso. No genera ansiedad, genera claridad. Cada palabra tiene peso porque hay 1000 palabras que no pronunciaron. La diferencia entre el silencio del manipulador y el silencio del sabio es sutil, pero quien la conoce la siente inmediatamente. Si alguien usa el silencio contigo como herramienta de control, hay algo que debes entender antes de cualquier estrategia. El silencio punitivo solo funciona si tú le temes, si necesitas la aprobación de esa persona, si tu paz interior depende de su presencia emocional. Mientras eso sea verdad, serás vulnerable. No hay técnica, no hay argumento, no hay confrontación que cambie eso. La única defensa real contra el silencio como arma es construir una vida interior que no colapse en el vacío que otra persona crea. Fácil de decir, brutalmente difícil de lograr, porque implica algo que la mayoría evita con toda su energía: estar bien a solas con uno mismo, sin validación externa, sin aprobación constante, sin necesitar que alguien específico rompa su silencio para que tú puedas respirar. Cuando ya no necesitas que alguien hable para estar bien, su silencio pierde todo su poder sobre ti. Y hay algo más, algo que nadie te dice porque incomoda. Si alguien usa el silencio contigo de forma sistemática como castigo, como control, como forma de tenerte en un estado permanente de ansiedad e incertidumbre, eso no es una falla de comunicación, es un patrón. Y los patrones no se corrigen con conversaciones, con paciencia, con amor incondicional. Se corrigen con consecuencias, o no se corrigen. Porque la persona que aprendió que su silencio te destruye no tiene incentivo real para dejar de usarlo mientras siga funcionando. Tú eres el único que puede cambiar esa ecuación. Hay una verdad sobre el silencio que lleva años persiguiéndome y que muy poca gente está dispuesta a escuchar. El silencio revela, siempre. No el silencio que se usa como arma, no el silencio calculado del manipulador. El silencio natural, el que aparece cuando ya no hay nada que demostrar, nada que defender, nada que ganar. El silencio de la presencia pura, sin agenda. Cuando estás con alguien y el silencio entre los dos es cómodo,
cuando no hay necesidad de llenarlo con palabras, cuando simplemente pueden existir uno al lado del otro sin ansiedad, sin performance, sin construcción de imagen. Eso es una de las conexiones más raras y más profundas que existen entre dos personas. La mayoría no llega nunca ahí, porque le tiene terror al silencio, porque en el silencio aparecen las cosas que no queremos ver, los miedos, las dudas, el eco de las preguntas que evitamos hacernos. El silencio no es el enemigo, es el espejo más honesto que existe, y por eso da tanto miedo. Las personas que temen el silencio llenan cada segundo disponible con ruido, música constante, pantallas permanentes, conversaciones que no dicen nada pero ocupan el espacio donde el silencio podría instalarse. Porque en el silencio, finalmente, no tienes dónde esconderte de ti mismo. Y eso, para la mayoría, es insoportable. Los que aprenden a estar en silencio consigo mismos desarrollan algo que pocos poseen, una especie de gravedad interna, una presencia que no necesita justificarse. No sienten la compulsión de explicarse, no necesitan aprobación constante. No reaccionan a cada provocación porque saben que la reacción siempre le da poder al otro. Son los que hablan poco y pesan mucho. Son los que no te dicen todo lo que saben sobre ti. Los que te observan con una calma que desorienta. Los que, cuando por fin dicen algo, lo recuerdas durante años. Son los que han entendido lo que muy pocos comprenden. Que el poder más silencioso es el más profundo, y que quien controla su silencio, controla la sala entera sin mover un músculo. Las personas te dicen quiénes son con cada palabra que eligen no pronunciar. Aprende a leer ese silencio, antes de que alguien más lo use para leer el tuyo.